La deshumanización. ¿Por qué hablar de esto ahora? La deshumanización es algo inherente al ser humano, es decir, esta habilidad de hacernos daño el uno a otro, los unos a los otros, y que a veces nos gusta pensar que somos distintos a esos otros que cometen las grandes atrocidades, y en realidad no son tan distintos a nosotros, y no es tan difícil cruzar esa línea. Creo que es algo que intento demostrar ahí, de que una persona en apariencia normal, la vida la puede llevar en, digamos, en cierta dirección, y no siempre resulta tan fácil decidir no hacer ciertas cosas. Nos da cierta tranquilidad pensar que hay una línea muy distinta entre unos y otros, y la realidad es que la vida es un área gris muy, digamos, compleja, en la que a veces podemos caer de manera muy fácil. Pero justo en la deshumanización empieza la violencia, empieza el racismo, empieza la esclavitud. Creo que la manera más fácil de hacer las cosas más atroces es deshumanizar, es decir, porque entonces hay una línea que nos separa del otro, y entonces en el momento en que decimos esa persona no es como yo, es cuando pueden suceder las cosas más horribles, ¿no? Esta novela invierto los papeles tradicionales, porque estamos como sociedad muy, muy acostumbrados a que las mujeres somos las víctimas en la literatura y en la vida real, ¿no? Y de repente aquí hay un hombre que sale, digamos, a una actividad que al menos en este país los hombres no temen, ¿no? Es decir, las mujeres cada vez que salimos de casa no sabemos si vamos a regresar, ¿no? Es decir, siempre está la posibilidad. Pero, digamos, en el caso del personaje de Nick, pues él está haciendo algo cotidiano que ha hecho muchas veces, y nunca se había planteado la situación de que ahora él pudiera ser la víctima. Pero visto en el gran esquema de las cosas, o quizás de manera metafórica, sí lo es, ¿no? Y tan lo es que ya he tenido, digamos, mucha retroalimentación de lectoras de la novela, y que de alguna manera me dicen, sí, ¿no? Qué bueno que le pasó esto a este fulano. Y por supuesto que es terrible que, digamos, a lo mejor alguien se puede alegrar por eso, pero creo que es parte de la función de la literatura, es esta, de ser catártica, y que a veces nos puede dar cosas que no vamos a tener en la vida real, pero que de alguna manera las mujeres que hemos sufrido violencia física, una violación, de repente, y que vemos que los perpetradores caminan con total impunidad, ¿no? Y a veces protegido, pues no solo por el sistema, sino por las familias. Entonces creo que esa impunidad en la que vivimos a veces se canaliza así, ¿no? Es decir, bueno, pues no hay justicia, vivimos en un país donde no podemos contar con que las leyes se apliquen y que haya consecuencias. Entonces a veces son en estos pequeños espacios donde hay un atisbo, ¿no? De justicia, en este caso pues metafórica. Quizás sea que esta generación a la que pertenezco nos importa un poquito menos el qué dirán. El problema ha sido entre a veces colegas hombres que sí he sabido que tienen cierta opinión de lo que escribo, pero creo que estamos en un momento en el que, si bien mentalmente como sociedad no hemos cambiado mucho, es decir, si vemos los casos de feminicidios, ¿no? Que todavía nos metemos a las redes y vemos personas opinando, sí, pero ¿por qué andaba de noche? ¿Por qué andaba vestida así, no? Es decir, parece que no hemos avanzado absolutamente nada en lo mental, pero creo que al mismo tiempo, al menos las escritoras, hemos estado, digamos, metiendo el pie donde antes no se nos permitía. No es lo mismo ser mujer que ser hombre en México, bueno, en ningún lado, ¿no? Pero particularmente aquí. Entonces creo que aunque podamos tocar temas muy violentos, lo hacemos desde perspectivas muy únicas, y eso es lo lindo, es decir, que hay libros muy distintos y para todo tipo de lectores, y eso es lo que le da riqueza finalmente a la literatura, ¿no? Una escritora como tú que tocas estos temas, de lo que pasa ahora con estas manifestaciones. Eh, por supuesto que es bien complejo, y precisamente creo que también hay otros factores exteriores que lo que buscan es dividir la opinión pública y ponerla en contra de las feministas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo en que a veces la única manera de que te escuchen
es gritando y gritando muy fuerte, porque ciertamente esta de por favor no me mates, por favor no me violes, no ha funcionado, vaya, ¿no? Entonces, y por supuesto que no va dirigido a los violadores y asesinos, sino es dirigido hacia tu gobierno que tiene los medios para hacer algo, haz algo, ¿no? Garantiza la seguridad o al menos aplica las leyes para que los pocos hombres que logres capturar no se salgan con la suya y sigan impunes, ¿no? Entonces, creo que a veces por supuesto, no todos los hombres, pero a los hombres les cuesta ponerse en los zapatos de las mujeres porque, por ejemplo, tengo un libro de cuentos en el que se llama Tristeza de los Cítricos. Ahí viene un cuento donde una mujer sale de noche, la empieza a seguir un fulano y la viola, ¿no? Entonces, creo que los hombres no saben el miedo tan terrible que siente uno y que lo siente uno desde niña, de que un hombre te empieza a seguir o se exhibe y te grita cosas, y el hecho de que, y a veces sí te persigue, y a veces sí te viola, y a veces sí te mata. Entonces, no hay monumento, ni puerta, ni nada que valga más la vida de una mujer, y creo que el nivel de estas manifestaciones es directamente proporcional al nivel de impunidad y de miedo y de hartazgo. Mi postura, estoy totalmente con las mujeres que se manifiestan. Desde luego que luego hay, digamos, intereses políticos que buscan colarse por allí y de todos los lados se cuelgan, ¿no? Para su conveniencia, pero la legítima protesta por la situación que vivimos las mujeres en este país, donde hay un asesinato, más bien donde hay 12 asesinatos por día casi, y no sucede absolutamente nada, es algo que merece quizás muchos más monumentos vandalizados, más puertas rotas, para que al menos la gente voltee a ver ante la situación, ¿no? Si algo ha pasado en estos últimos 2 años es un desencanto que va, digamos, no se repone uno de un día cuando ya sucede otra cosa. La impotencia y desilusión es lo que prevalece ante lo que sucedió ayer. Es decir, decimos, si estas personas que habían prometido hacer algo no lo están haciendo, que se decían distintos, ¿qué podemos esperar, no? Más que aumenten, como han aumentado en este sexenio, los feminicidios. En este libro, En Cara de Lieve, viéndolo en retrospectiva a tus anteriores, creo que este es el más rabioso, ¿no? Bueno, la literatura es catártica, tanto cuando la lees como cuando la escribes. Como decía ahorita con lo de las manifestaciones, sí hay un hartazgo de ver que las cosas suceden y que no cambian y que no hay, que las cosas que, digamos, las leyes existen precisamente para protegernos, ¿no? Y cuando vemos que las únicas cosas que aparentemente nos podrían salvar no están funcionando, da mucha rabia. Las principales funciones del gobierno, pues, es precisamente protegernos a los ciudadanos que estamos en desventaja de los que nos pueden hacer daño. Es decir, ¿no? Sería una de las funciones, entre muchas otras, y cuando vemos que ni la seguridad de nuestra vida está segura, bueno, está, digamos, garantizada, precisamente se crea mucha rabia, y es lo que vimos también con todas las chicas que tienen el valor de salir a manifestarse y fueron violentamente reprimidas, y además están siendo criticadas de manera muy fácil en las redes, porque es más fácil estar sentado y nada más criticar que tomar acción. Quizás a veces no vamos a tomar las acciones correctas, pero al menos estamos intentando. Lo que sí se mantiene es una narrativa como muy directa, y incluso, o sea, sí hay un estilo, pues, desde luego, pero también es un estilo que abreva mucho de autores como Stephen King, ¿no? Hay algo ahí de Stephen King, creo, en tu trabajo. Y no sé si está bien dicho o mal decirlo públicamente, porque hay muchos escritores serios a los que Stephen King. Para mí fue digamos, un piropo el que me acabas de hacer, porque Stephen King es alguien a quien admiro mucho. Yo creo que, digamos, la literatura es muy amplia y hay literatura para reflexionar, para sacudir conciencias, pero también hay literatura que nos hace salirnos. Es decir, yo a veces cuando ya estoy harta de la vida,
agarro un libro de Stephen King y no lo suelto, y es como mi droga, vaya, o sea, es como mi manera de eludirme, y me da mucho placer. Y Stephen King tiene cosas bellísimas literarias, por ejemplo, La Milla Verde, es un libro que, digamos, porque Stephen King se dice, eso no es literatura, a veces parece que si ciertos autores venden más de X libro, entonces su trabajo ya no vale lo mismo. O sea, como, digamos, a veces castigamos la popularidad, pero se nos olvida que si algo llega a ser popular es porque llega a tocar a muchas personas y hablarles de manera directa, y eso no es malo, al contrario. Entonces yo encuentro trabajos bellísimos de Stephen King, por supuesto ha escrito tanto que tiene cosas buenísimas, medianas y otras no tanto, y si algo le pudiéramos aprender los escritores que a veces lo criticamos, ¿no? Bueno, yo no, pero es que sabe contar muy bien historias, sabe hacer que el lector no suelte el libro, así sea un tabique de 1200 páginas, y eso es un talento, es decir, porque a veces, por supuesto que importa lo que queramos decir en un libro, pero si nuestro lector le va a dar un aneurisma en las primeras 5 páginas o se quedó dormido, pues no vamos a lograr pasar nuestro mensaje. Entonces, creo que le podemos aprender muchas técnicas, y a mí en particular me encanta leerlo y me divierte muchísimo. Entonces, ojalá algún día yo pudiera escribir un libro que se acercara al más malo de Stephen King. Sí. En esta novela hay música, y hay música, hay rock, y hay punk, y hay... ¿Cuál es tu relación con la música? Para mí la música es algo que está en el fondo. Entonces, por ejemplo, para escribir la novela, escribí mucho escuchando un grupo israelí, precisamente porque no entiendo el idioma, pero los sonidos me permiten concentrarme, y también a Fleetwood Mac. Y en la novela, pues, está el personaje de Irlanda que le gusta Falco, y ahí sí, en mi preadolescencia, igual que ella, ¿no? Yo tenía así como un crush con el Falco, y cuando se murió, pues, es de esas cosas que se murió borracho o sea, en un borrachazo, ¿verdad? Y bueno, usualmente le doy muchas, digamos, aunque siempre en mis novelas la anécdota es totalmente ficticia, me gusta que todos mis personajes que salen en la novela tengan cosas muy mías, porque eso también me permite tratarlos con más respeto. Sí, sin duda, ahorita que planteas la pregunta, estoy viendo como todas las aristas. Creo que como, digamos, las modas son muy, digamos, visuales y de tiempo breve, ¿no? Y como todas las cosas, digamos, de todo lo que está de moda en cierto momento, muy pocas quedan, y creo que, digamos, como escritores, y no estoy pensando nada más como en mujeres, creo que como escritores nos corresponde escribir de manera honesta, y es decir, tocar los temas que realmente nos atañen de manera personal y nos apasionan y nos importan, porque siempre se nota, ¿no? Es decir, cuando alguien escribe, bueno, ahorita está la literatura del narco, voy a sacar mi novela del narco, voy a sacar mi novela de la pandemia. Rara vez salen cosas buenas, y creo que lo rico digamos, del mundo literario es que hay tantos libros como escritores y seres humanos distintos. Entonces, lo que un escritor le puede aportar es muy distinto a lo que puede aportar el otro, y precisamente por eso es valioso. Entonces, creo que en ningún momento deberíamos de uniformarnos y caer dentro de las modas, y tampoco como escritoras decir volvernos panfletarias y decir, esta es mi agenda y la voy a transmitir a través de mis libros. Creo que hay otros géneros que se prestan más a eso, como el ensayo, por ejemplo, o el periodismo, para poder conectar con el lector. No decirle, yo soy superior a ti, te voy a decir qué pensar, yo tengo la verdad, sino decirle, mira, este es como yo veo el mundo, esto es lo que yo he visto, y aquí están todas las cosas que están de la mierda, pero también hay un poco de esperanza, y si tú de esto puedes sacar algo, está genial, ¿no? Es decir, ser como genuinos con lo que somos, con nuestros miedos, que casi siempre vamos a compartir con otros. Es decir, siempre va a haber lectores que conecten, y creo que eso es lo más valioso de la literatura.